Miren, todos los videos que grabemos durante el periodo, se los voy a compartir mediante el grupo de Telegram. Por eso es importante que estén ahí. Uno, el campus lo comienzo a trabajar hoy por la noche. Entonces, posiblemente ya mañana esté listo. Porque lo que tengo que hacer es respaldar el del periodo pasado, ver si grabé recursos del periodo pasado y arreglarlo. El campus va a ser nuestro apoyo. Como trabajando la clase en tiempo real, por el contenido y así, ir todos los días, aunque vayamos 5 días, no se termina porque el contenido es tan extenso. Entonces el campus va a ser y nos va a dar el empuje. Hay un montón de videos, hay un montón de recursos que ustedes van a tener que ir buscando el espacio en su rutina diaria para ir trabajando con ellos, ¿verdad? O sea que cuando yo les asigne, por ejemplo, vayan a buscar algo, vayan a buscar de un tema en específico, cumplan con la asignación, porque aquí tal vez me voy a venir a trabajar directamente los problemas. Si hay algo teórico que mejorar, algo teórico que abordar, lo voy a hacer, pero probablemente solamente estemos en la parte práctica aquí, ¿verdad? Cualquier apoyo teórico lo vamos a manejar por el campus, ¿sí? Si en una de esas, alguno de ustedes viene y me dice, mire, conseguí este problema y está maravilloso, entonces, para sumarle al campus, lo grabaríamos y lo subo. ¿Me explico? Pero siempre van a quedar en el grupo. ¿Estamos? ¿Sí? Firmen la lista de asistencia, es obligatorio. El único día que no voy a pasar lista es mañana. ¿Sí? Vamos a manejar la siguiente dinámica con la asistencia. Esta semana, pues digamos que nos podemos salvar porque todavía no está en la lista oficial. Pero ayer que estábamos reunidos con los compañeros de ecuaciones diferenciales, acordamos permitir a lo más 4 faltas por parcial. Eso es el equivalente al 30%. Ustedes pueden dispensar las faltas, no hay ningún problema. Solo documentense bien y en su caso conmigo, ustedes me mandan la evidencia y ahí, tranquilos. Pues. O si me platican, tranquilos. ¿Sí? Para que no pierdan la clase, está el enlace. El enlace nos va a servir en 2 vías. Uno, me va a servir para grabar. 2, nos va a servir si mañana hay relajo o el día que haya relajo y que no podamos venir, cualquier cosa, tenemos el enlace. ¿Sí? Y 3, si en su momento ustedes les tocó trabajar y no pueden, no pueden recibir la clase aquí, pero tienen el chance de recibir la clase en otro lugar, se conectan, no hay ningún problema. Hola, medio me escriben ahí, hey, no se les olvide que aquí estoy yo. Por si tienen alguna pregunta o algo. Estamos. Eso es lo único. Así que no se preocupen que para esas 3 cosas está el enlace. No compartan el enlace de Telegram. Como les dije ayer, ese es para nosotros. Les puse 2 porque a veces falla el que solo dice T. A veces les falla. Entonces, si tienen algún problema, copien ese y lo pegan. Si no, copian el otro y lo pegan en el navegador de su teléfono y listo. Porque tienen que tener la aplicación descargada. Ahí están las reglas del curso. Si alguien se llama cucarachita.com, ya sabes, se pone nombre, número de cuenta, o sea, nombre, apellido, número de cuenta final. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿No? ¿Todo claro? ¿La clase se recibe de lunes a jueves? Sí, ¿verdad? Si alguno de ustedes no puede venir, porque mire que es que en la forma 03 dice que el miércoles no hay clase. Dele, no hay falla. No venga. Pero la clase siempre la voy a dar. ¿Estamos? Ese día no paso lista, salvo que se me olvide y que piense yo que el miércoles no es miércoles, sino que es otro día, paso lista. Pero eso no vale. ¿Estamos? Tampoco me van a dejar solo. Les estoy advirtiendo. Y está quedando grabado. No me van a dejar solo. Cheque. ¿Qué más? ¿Quién no vino ayer? Con orgullo levanta la mano. ¿Quién faltó el primer día? Se fijan cómo son de mala onda. Ah, tranquilo.
No, pues sí, para acompañarlos en el dolor. Ya lo voy a poner, ya lo voy a poner a usted que recibe energía cósmica. Energía cósmica. Sí, cósmica. Nunca ha recibido energía cósmica. ¿Alguna vez han recibido energía cósmica ustedes? Sí, sí, sí. ¿Han recibido? Cómo se recibe energía cósmica? Vamos a ver. No, porque no ocupa salir a la calle. No, hombre. Energía cósmica. Energía cósmica. Sí, sí, sí. Nunca ha recibido energía cósmica. No sé, pero no. ¿Quiere recibir energía cósmica? No. Pucha, diga que sí, hombre. No, me va a poner los dedos ahí. No, hombre, es otro tipo de energía usted. Sí, pero ¿quiere recibir o no? Uy. Así como dice Miguel, tampoco tan romántico, ¿verdad? Nunca he recibido energía. ¿Quién ha recibido energía cósmica? Levanta la mano. ¿Ya ha recibido energía cósmica usted alguna vez? Sí. Solo el sol y la luna. ¿Cómo la ha solicitado usted? Por eso una ventana. No, pero desde aquí. No, hombre, ¿qué se puede hacer? Solo cosas malas piensan ustedes. ¿Que lo voy a sacar? ¿Que lo voy a exponer con el sol? No, hombre. Pucha, miren, ve qué fácil. Ve. Levanten las dos manos así. En serio. Levanten las dos manos. Pero levántenlas sin apoyarlas en el codo. Algo así, correcto. ¿Siente la energía cósmica o todavía no? No. Que no la bajen, no la bajen, porque si la bajan son 10 minutos arriba. Y lo están asaltando y se van todas manos arriba. ¿Sienten ya la energía cósmica entrando por sus dedos? Nada, todavía no. No. No, porque recuerden que nosotros estamos en una relación sana, donde no nos mentimos, no nos engañamos, nada de eso. Sí nos deprimimos, pero no nos dejamos, ni tampoco. ¿Ya sintieron energía cósmica? Todavía no. No han sentido nada. ¿No sienten como un hormigueo en sus dedos todavía? Yo creo. Ah, pues baje la mano, ustedes son aburridos, no reciben energía. De ahí no estén quejando cuando en el examen no les salgan los problemas, pues. Todo por no recibir energía del cielo. O sea que ya se levantaron. Ahora sí. Vaya, pues, comencemos. Miren, supuestamente ustedes se fueron a leer algo ayer. Sí, hombre. Sí, ¿verdad? Es con sus propias palabras. ¿Su nombre? Cristian. Con sus propias palabras. Dígame qué entiende usted por una ecuación diferencial. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra ecuación? Sí, sí, una ecuación, sin diferencial. ¿Cómo le llamamos a X, Y? ¿Quién le ayuda? Variable. Ajá. Más, menos, por, ¿qué son esas? Operaciones. Ajá. ¿Qué hace que una expresión algebraica no sea una ecuación? Por ejemplo, 3x más 2 es una expresión algebraica, pero x igual a 2 es una ecuación. ¿Que esté? Igualado, o sea que aparezca el símbolo de la igualdad, ¿sí? Entonces, si unimos esas tres cosas que mencionamos, variables, operaciones e igualdad, podemos hablar de ecuación. ¿Cómo lo decimos? Decimos, una ecuación es la comparación de dos expresiones a través de una igualdad. Perfecto. Eso es una ecuación y estamos belleza. Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Cuando hay integrales, no se llama diferencial, se llama integro o ecuación integral. Cuando hay integrales. Cuando hay derivadas, es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y cuando hay de las dos, es una integro diferencial. Porque sí hay. Hay ecuaciones integro diferenciales. ¿Estamos? Entonces,
quiero que manejemos un concepto general. Una ecuación diferencial no es más que una expresión que contiene variables, constantes y sobre todo derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Eso es una ecuación diferencial. De manera general, esa es la idea que quiero que ustedes mantengan. Aparte, debe aparecer, por eso se dice, es una ecuación que tiene. Cuando decimos es una ecuación, es porque la igualdad ya está implícita en ella. ¿Listo? ¿Qué nos dice Denisile que es una ecuación diferencial? Denisile nos dice que una ecuación diferencial, o se dice que una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de uno o más variables dependientes con respecto a uno o más variables independientes. No se preocupen por copiar nada de eso porque todo eso se lo voy a mandar luego. Checo. Eso es una ecuación según Denisile. Denisile clasifica las ecuaciones diferenciales en tres campos: por tipo, por orden y por linealidad. Eso nos va a permitir a nosotros darle un apellido a las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar. Cuando decimos que hay una clasificación por tipo, hay dos tipos de ecuaciones diferenciales y están asociadas por el tipo de derivadas. Si son derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, les vamos a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Si aparecen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, aparecen las famosas ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros trabajamos con estas, con las EDO o las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Listo? Clasificación por orden, sin importar si es ordinario o parcial. Cuando hablamos de una clasificación por orden, hacemos referencia a la derivada de orden mayor o a la derivada mayor. Si aparece una derivada de segundo orden, la ecuación diferencial, ya sea parcial o ordinaria, siempre que segundo orden sea la derivada más alta, la ecuación diferencial sería ecuación diferencial ordinaria de segundo orden o ecuación diferencial parcial de segundo orden. Si es de tercer orden, sería una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden o ecuación diferencial parcial de tercer orden. Nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias de hasta orden n. O sea que la función, que es solución de la ecuación diferencial, tiene al menos n derivadas. Cheque. Entonces, esa es la clasificación por orden. Luego está la clasificación que le llamamos por linealidad. Cuando hablamos de linealidad, hacemos referencia, o lo que tenemos que hacer nosotros es fijarnos que tanto la variable y como sus derivadas, todas tienen grado 1, o mejor dicho, potencia 1. Si eso sucede, la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal. Esa es una forma de identificar linealidad. La otra forma es analizar esta estructura. Esta estructura que ustedes ven aquí abajo está y, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, derivada de orden n-1, hasta derivada de orden n. En primera, todo lo que corresponde a y sus derivadas, todas tienen grado 1 o potencia 1. ¿Sí? Y aparte, lo que las multiplica, el A0, el A1, a n-1, a su n, dependen de la variable independiente, exclusivamente de la variable independiente. Si tienen esas dos características, decimos que la ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal. ¿Cheque? Entonces, esa es nuestra clasificación por linealidad. La otra es, si vemos esta ecuación de acá,
porque aquí está una ecuación diferencial de orden n, notamos que y y sus derivadas tienen grado 1 o potencia 1. Entonces ahí están las dos estructuras o las dos maneras de identificar que estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n lineales. Cheque. En esta primera parte del curso no necesariamente vamos a estar trabajando solo con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, sino que también vamos a trabajar más bien quizás más con ecuaciones no lineales en las de primer orden, porque en las de primer orden vamos a discutir varios métodos dependiendo del tipo de ecuación diferencial. Yo les voy a explicar cómo identificar la forma de la ecuación diferencial para poder aplicar un método específico. ¿Estamos? Entonces, esas son las tres clasificaciones que tenemos. Por tipo, trabajamos con ordinarias. Por orden, dependiendo de la derivada de orden más alto que aparezca en la ecuación diferencial. Y por linealidad. Podemos trabajar ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Ahí solamente me está diciendo la otra estructura, que es la que les mencionaba. Aquí hablamos de lo que es la solución. ¿Se acuerdan ustedes de las ecuaciones? O sea, cuando hablábamos de ecuaciones, solo ecuaciones. 2x más 1 igual a 0. ¿Qué era la solución? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá, la solución sería x igual a menos un medio. Pero cuando hacíamos referencia, ¿qué decíamos? Ah, la solución es que eso es cómo la encontramos. ¿Qué era la solución? ¿Ah? Explícita, no. Cerrada, no. No, convergente es otra cosa. Decíamos nosotros, por ejemplo, que x igual a menos un medio es solución de esa ecuación que les acabo de decir. ¿Por qué? No porque la encontramos así, así, no. ¿Por qué x igual a menos un medio es solución de 2x más 1? Compañera. Ajá. Correcto, eso. Cuando nosotros reemplazamos el valor que tenemos en la ecuación, se reduce a una identidad. ¿Sí? Si eso sucede, decimos que x igual a ese número era solución de la ecuación. Para nosotros es algo similar, solo que no es un valor. Nosotros tenemos una función que tiene al menos n derivadas, si estamos trabajando con una ecuación diferencial de orden n, tal que al ser reemplazada en la ecuación diferencial, reduce esta a una identidad. ¿Estamos? Esa es la solución. Vamos a buscar funciones que tengan al menos la derivada de la ecuación diferencial. Si es de orden 2, que tenga al menos segunda derivada. Si es de primer orden, tiene al menos una derivada. ¿Estamos? Entró alguien. Bueno. Cheque. ¿Estamos bien? Entonces, según SIL, decimos nosotros, toda función phi definida sobre un intervalo i y que posea al menos n derivadas continuas sobre i y que al ser sustituido en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es una solución sobre el intervalo i. Eso es la solución. Entonces nosotros, nuestro objetivo va a ser calcular ese phi, aprender diferentes técnicas dependiendo el tipo de ecuación diferencial que estemos trabajando o dependiendo la ecuación diferencial que estemos resolviendo, vamos a aprender a calcular phi. Inicialmente, como les mencioné, trabajamos con primer orden. Con primer orden tenemos diversidad de técnicas y casos, hay particularidades y vamos a irlas conociendo. ¿Listo?
Eso es lo primero. Ahora, este intervalo I es el intervalo de validez. Es donde mi solución es válida o donde mi solución tiene sentido. Este I es un subconjunto del dominio. ¿A qué me refiero? Vaya, pensemos en una función y tratemos de describirla como que quien dice la ecuación diferencial, que de donde viene esa solución, pensemos que nos está dando la temperatura, nos está modelando la temperatura de un objeto. Sí, solo por darles una idea. Entonces, voy a pensar en una función. Vaya, por ejemplo, supongan que tengo, a ver si color está esto. Vaya, piensen que tengo la función 1 entre t. Y esa función me está dando la temperatura de un objeto que yo introduzco en una refrigeradora. ¿Estamos? Pensemos que estamos así. Entonces, inicialmente, ¿cuál sería la temperatura del objeto? Piensen que voy a meter esta cosa, no esta cosa directamente, pero piensen en una cosa que la voy a introducir en una refri. ¿Cuál sería la temperatura inicial de este objeto? La temperatura ambiente. Más o menos, ¿cuánto creen ustedes que sea la temperatura ambiente en este preciso instante? ¿Cuánto? 20. Estamos viendo. Tenemos una inicial y decimos 20. Listo. Esta es en este preciso instante, en el inicial. Una pregunta. Cuando usted ha introducido algo en la refrigeradora, una vez que se enfría, ¿sigue bajando la temperatura o tiene algún límite? Tiene un límite. Ajá. ¿Cuál es el límite que tiene la refrigeradora? Correcto. Nada que usted venga y meta en la refri va a enfriar más que la refrigeradora. Se va a enfriar hasta la temperatura que la refrigeradora mantenga en el espacio que usted tiene aislado. ¿Sí? Más o menos, ¿a qué temperatura cree que llegue la refrigeradora? En el freezer. -5. Solo estamos colocando números al azar. -5. ¿Está bien? -5. ¿Seguro? Dice. Pongámosle, no, pongámosle 1. No, porque se me antoja, digo yo. Vamos a poner 1. 1, solo para darnos una idea. La cuestión es que esta función, por ejemplo, cumpliría esto, ¿verdad? Ahora pensemos en los tiempos. ¿Qué tiempo o qué valor t sub 0 me daría a mí este 20? ¿Qué valor tendría que reemplazar yo en la función para que me dé 20? 1 sobre 20. ¿Qué valor tendría que reemplazar yo en la función para que me dé 1? 1. ¿Listo? ¿Quién sería mi intervalo I? Como eso supuestamente es que yo introduzco estos tiempos y me da el manejo de la temperatura, este I sería de 1 entre 20 a 1. ¿Sí? Este es mi intervalo de validez. Fuera de 1, no me sirve. Antes de 1 entre 20, no me sirve. Pero, si ustedes recuerdan, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales, excepto 0, correcto. Entonces, notamos la relación que va a existir para el intervalo de validez. El intervalo de validez siempre va a tener esta relación, que a lo más, perdón, y voy a quitar eso.
a lo más alcanzaría, sería al revés, que I es un subconjunto que puede ser el dominio. Todo dependiendo del tipo de función. Entonces, a eso nos referimos con el intervalo de validez. ¿Me captaron la idea? Obviamente, dependemos del tipo de aplicación que estemos manejando nosotros. Vaya, porque, por ejemplo, dentro de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales hay un modelo que se llama el de mezclas. Ese mide la concentración de algo dentro de otro, de un depósito. Pero piensen lo siguiente, en ese depósito está entrando más de lo que sale. ¿Qué pasa cuando usted coloca 3 mangueras para llenar un balde y solo tiene una salida pequeña? Se rebalsa. Eso va a pasar. Entonces, en un modelo de ese tipo, nosotros podemos plantearlo, podemos resolverlo y todo lo demás, vamos a tener una función, pero esa función va a ser válida desde que arranque el proceso en el tiempo inicial o en el tiempo cero y que va a tener una cantidad de sustancia o una concentración de sustancia. Estamos midiendo masa de lo que está ahí adentro. ¿Y cuándo va a terminar? Si es un tanque, por ejemplo, cuando el tanque se llene, porque si el tanque se empieza a rebosar, ya el sistema no tendría sentido, o sea, ya la solución no tendría sentido. Entonces, el tiempo de lo que tarde en llenarse es el intervalo de validez. La función solución va a ser válida para cualquier número, pero el intervalo de validez es desde el inicio hasta que el tanque se llena. Una vez que el tanque se llene, ya nuestro sistema o ya nuestra función ya no tiene validez, o sea, ya no nos sirve. O lo mismo cuando nosotros queremos modelar la temperatura de un radiador. ¿En qué momento? Tal vez decimos, nosotros queremos conocer la temperatura del radiador, pero si más o menos manejamos cómo funciona lo que es el enfriamiento del vehículo, una vez que el vehículo alcanza su temperatura de funcionamiento, ahí todo lo hacen todas las válvulas, entre el tapón del radiador, que empieza a liberar presión, y luego el medidor de temperatura interno, que es el que hace que actúe la ventiladora o no, en el caso de los turismos y en el caso de los pick-up, es el que hace que funcione ese fan clutch que le dicen. La misma cosa. Pero todo funciona al inicio, desde el arranque en frío hasta que alcanza la temperatura de funcionamiento. Fuera de ese tiempo, la temperatura supuestamente está estable, hay un margen mínimo, pero ya la temperatura alcanzó la de funcionamiento. Entonces, nuestro intervalo de validez, a pesar de que el carro puede andar funcionando día y noche, nuestro intervalo de validez es desde que arrancó en frío hasta que alcanzó la temperatura de funcionamiento ideal del carro. A eso nos referimos con el famoso intervalo de validez. ¿Me captan la idea? Estamos fuera de eso, ya no nos sirve. Entonces, por esa razón, aquí en la solución me dicen, es un intervalo I que va a estar contenido en el dominio de la función. Recibe otros nombres. Ese intervalo I también le llaman el intervalo de existencia, validez, dominio de la solución. Ojo, dominio de la solución puede ser un intervalo abierto, un cerrado, un infinito, etcétera, cualquiera, no importa. Todo dependiendo de lo que nosotros estemos modelando, así tenemos nosotros nuestro intervalo. Chequen. ¿Estamos bien? Cuando hablamos de la curva solución, hacemos referencia al gráfico de la solución en el intervalo de validez. Nada más. Por la forma en cómo vamos a trabajar nosotros, vamos a tener la solución expresada de dos posibles maneras. Explícita e implícita. Explícita, estamos acostumbrados a pensar Y en términos de X, pero puede pasar lo contrario. X en términos de Y. Cualquiera de las dos es una solución explícita. Es expresar una variable en términos de la otra. Si eso pasa, explícito. Si eso no sucede,
ninguna de las dos variables está en términos de la restante, o sea, ni y en términos de x, ni x en términos de y, decimos que está dada en forma implícita. Ambas son válidas para nosotros. Vamos a aprender métodos en las de primer orden especialmente que no me dan soluciones explícitas, sino que tenemos una solución implícita, como por ejemplo el de las inexactas, el de las exactas. Ahí nosotros tenemos solamente soluciones implícitas. Podemos despejar, sí, para algunas, pero por lo general ahí salen de forma implícita. Y no es que está incorrecto, ni tampoco es que en la evaluación a ustedes le van a decir, tiene que darme la solución de forma explícita. No, le piden la solución y usted la expresa dependiendo del método que utilizó. Y listo. ¿Estamos? ¿Qué más? Soluciones implícitas, ya les mencioné. Familia de soluciones. Es importante entender el concepto que significa esa onda de la familia de soluciones. Esto está relacionado con lo que es la antiderivada. ¿Se acuerdan qué era la antiderivada? Integral antiderivada, solo que la integral decíamos que es la antiderivada más general. Pero la antiderivada era cualquier función f mayúscula, tal que al derivarla me dé el integrando, o me dé el f minúscula de x. Decíamos, f mayúscula de x, ¿sí? Es la antiderivada de f minúscula si la relación f' mayúscula da igual a f minúscula. Y listo. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros buscábamos esa antiderivada y aparecía la antiderivada más general, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos ese más c, ¿verdad? Que le llamábamos la constante de integración. Algo similar sucede con la familia de soluciones. Vaya, por ejemplo, me voy a dar una ecuación diferencial que es fácil de conocer por nosotros. Vaya, por ejemplo, piensen que tengo esta ecuación diferencial. Y' igual a 2x. Es una ecuación diferencial de primer orden, lineal, ordinaria. ¿Estamos? Una solución es x cuadrado. Sí, esa es una. Otra solución es x cuadrado, qué feo ese 2, más pi. O otra solución, x cuadrado menos e, por ejemplo. Estas tres tienen la misma forma. ¿Cuál sería la forma general? X cuadrado más c, donde c es un número real cualquiera. Entonces, esta es la solución general de la ecuación diferencial y estas forman parte de esta familia de funciones. Esta es una familia de un parámetro. El parámetro o la constante que me hace la solución general está relacionada con el orden. Si es de primer orden, una constante. Segundo orden, dos constantes. Tercer orden, tres constantes. Enésimo orden, n constantes. Pero el orden de la ecuación diferencial va a asociar, en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n lineales, vamos a asociar el orden con el número de constantes arbitrarias que va a tener la familia. ¿Estamos? Estas de aquí, aparte de ser miembros de esa familia de soluciones, le llaman soluciones particulares. Particulares porque no tienen una constante general. Cuando no hay un parámetro arbitrario, le dicen solución particular. Cuando está el parámetro arbitrario como este, es una solución general. Chequen. Entonces recuerden, asociamos constantes,
con orden. Aparte, cuando hablamos de una de segundo orden, vaya, por decir algo, pensemos en esta ecuación. Una de segundo orden. Y' más y igual a 0. Esta debería tener dos constantes arbitrarias. Orden 2, dos constantes. Una función que satisface esa ecuación diferencial es esta. Si lo derivan hasta la segunda derivada y lo reemplazan acá, se hace 0. Lo pueden verificar. Otra función que satisface esto es el coseno. La familia de soluciones que luego ustedes van a aprender de dónde salen estas cosas, que me describe la solución general, es constante por la primera función más constante por la segunda función. Geométricamente hablando, ya nosotros conocemos el seno, ya conocemos el coseno, pero todas las combinaciones lineales tienen un montón de formas. Todas esas van a representar nuestra solución general de la ecuación diferencial o nuestra familia biparamétrica de soluciones. Dos parámetros. ¿Estamos? Todas. Ojo, aquí podemos asociar también a Y como un elemento de un espacio vectorial, donde el seno y el coseno son la base del espacio como tal, que es el espacio solución para esta ecuación diferencial. Lo podemos ver así, de una manera bien profunda. Cheque. ¿Me captan la idea? Entonces nosotros vamos a aprender a calcular de dónde salen estas funciones y la estructura que va a tener la general. Primero arrancamos de primer orden y de ahí vamos a ir aumentando el orden de la ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Vamos a ver. ¿Qué otro detalle tenemos de esto? Aquí está lo del orden de las, una de orden n tiene n constantes arbitrarias. Listo. Está esto de las soluciones singulares. Cuando hablamos de una solución singular o le decimos solución singular a toda función que es solución de la ecuación diferencial, pero que no lo podemos escribir en términos de la familia. Por ejemplo, si no podemos escribir una función en términos de senos y cosenos con algún par de números reales, C1, C2, porque eso describe la solución general, entonces esa función que satisface también la ecuación diferencial se le llama solución singular. Pues si no puede ser escrita en términos de la familia, a eso le llamamos solución singular. ¿Listo? Luego los sistemas de ecuaciones diferenciales. Así como en vectores, que ustedes miraban sistemas de ecuaciones lineales, decíamos, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto finito de ecuaciones lineales, que al reemplazar las incógnitas en cada una de las ecuaciones del sistema, cada una de estas ecuaciones se iba a una, o sea, se reducía a una identidad. Ahí hablábamos de la solución, ¿verdad? Pero decíamos, es un conjunto finito de ecuaciones lineales. Bueno, un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto finito de ecuaciones diferenciales. Y cuando hablamos de una solución, nos referimos, dependiendo el número de funciones o de variables dependientes que tengamos, porque recuerden, para hacer ecuaciones diferenciales ordinarias, también las derivadas en un sistema son ordinarias. Pero pueden haber más de una variable dependiente. Pero sí las derivadas deben ser respecto a una sola variable independiente.
Entonces, todas las funciones que al ser reemplazadas en el sistema reducen cada una de las ecuaciones diferenciales del sistema a una identidad, ahí aparece la solución. Nosotros buscamos, en ese caso, un tipo de función que se le conoce como funciones con valores vectoriales, que es aquella que tiene por entrada los reales y por salida una n-upla de números reales, por decir algo, o un vector. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros buscamos en sistemas de ecuaciones diferenciales. Cheque. ¿Qué más? El problema de valor inicial. El problema de valor inicial es una ecuación diferencial y un conjunto de condiciones iniciales. Nada más. Nos centramos nosotros en un problema de valor inicial de primer orden, que es una ecuación diferencial de primer orden y una condición inicial. Y en el problema de valor inicial de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden y dos condiciones iniciales. Eso es lo que, a eso es donde nosotros nos vamos a enfocar. Entonces, ¿para qué nos sirven las condiciones? Las condiciones nos sirven para trabajar con una función específica, con una función que cumpla todas y cada una de las restricciones o condiciones que nos dan. Esas condiciones nos van a permitir calcular esas famosas constantes arbitrarias, porque vamos a encontrar la general, pero con las condiciones vamos a quitar los parámetros y vamos a encontrar una solución particular para la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, a eso le llamamos problema de valor inicial. Y aquí está el de primer orden y segundo orden, que es el que les mencionaba. Ecuación de primer orden, una condición. Ecuación de segundo orden, dos condiciones. Y lo último por hoy es el teorema de existencia y unicidad. No sirve de nada comenzar a ver métodos si nosotros no estamos seguros que el problema tiene solución, y tampoco una vez que ya sabemos que tiene, es única. ¿Por qué es tan importante el teorema? Sin ver lo que dice. El teorema es muy importante porque, mediten, ustedes podrían encontrar algo que no saben si existe. Podrían llegar a un lugar en Tegucigalpa que ustedes no tienen ni la más remota idea que existe. ¿Podrían llegar a ese lugar? No, ¿verdad? Es imposible. Por más que les empiecen a decir que tal vez lo han visto, mientras ustedes no tengan la certeza que el lugar está, ustedes no llegan. Lo mismo pasa con la solución. Ustedes no pueden arrancar un curso sin saber que cada problema del curso de verdad se puede resolver. Eso es en primera. O sea, poderse resolver es asegurar que hay un final. Sin el final no sabemos. Entonces no valdría la pena hacer absolutamente nada. Una cosa. Y lo segundo, una vez que ya pasamos la primera etapa, donde sí, estamos seguros, hay solución, pero supongan, hay dos. Piensen que hay dos caminos posibles para llegar a un lugar, que es el lugar que ustedes les están diciendo que tenían que llegar inicialmente. La pregunta del millón es, ¿qué camino siguen? Si ambos los llevan al mismo lugar, ¿cómo determinan ustedes qué camino seguir cuando hay dos? ¿Qué hacen? ¿Qué meditan? Así rápido. El más corto, el más fácil, el más barato, ¿verdad? Pero en la solución de una ecuación diferencial, piensen, dos soluciones. ¿Cuál de las dos es la correcta? Las dos, probando. Pero si usted deriva y reemplaza, las dos sirven. ¿Cuál? Las dos son válidas, pero si la solución supuestamente solo es una, pero las dos son solución, extraño, ¿verdad? ¿Cómo sabrían ustedes cuál es la correcta y cuál es la incorrecta? Recuerden que sus carreras no es como la mía. Yo vengo y me equivoco en una suma y nadie se murió. Equivóquense ustedes en una suma, en un cálculo, cuando están diseñando un edificio.
Todas las dos la cumplen. Piensa que las dos la cumplen. ¿Cómo discriminan una de las dos? Si cualquier camino que usted quiera discriminarla, siempre cae que lo cumple. Piensen. Entonces no dice cualquiera, ¿verdad? Ya de perdidas, cualquiera es entonces. Pero no. Pero el hecho de tener infinitas soluciones, para nosotros, todas las soluciones tienen infinitas soluciones. Porque encontramos familias. Entonces ya en cada una de ellas es infinita aquí, infinita acá. ¿Cómo escogerían una? Difícil, ¿verdad? Sería más fácil que solo fuera una. Y que sin importar el método que usted tome, llegue a esa o a algo algebraicamente equivalente, ¿no? De ahí el teorema. El teorema me asegura que existe una solución que es única. ¿Qué significa eso? Que yo voy a encontrar una función que tiene la condición que es de primer orden, tiene derivada al menos de primer orden, única, definida en un intervalo de validez. ¿Cuándo puedo asegurar esa solución? Y ahí está la condición. Dice, establecemos a R como una región rectangular en el plano XY definida por este producto cartesiano de estos dos intervalos, la cual contiene a este punto. Y dice, aquí viene la condición, si f de XY, que corresponde a esta f de XY de acá, y la derivada de esta función respecto a Y son continuas en R, si eso pasa, o sea, si ambas funciones son continuas en la región R, entonces existe cierto intervalo I sub 0, que es el intervalo de validez, contenido, que este intervalo está contenido en este, y una función única y de x definida en I sub 0, que representa la solución del problema de valor inicial. ¿Qué tendríamos que probar nosotros para cada ecuación diferencial de primer orden? Que a lo que está igualado la derivada es continua y que la derivada respecto a y de lo que está igualado la ecuación diferencial también es continua. Pero en cálculo 2 a mí solo me enseñaron a probar que los límites no existían. A mí nunca me enseñaron que probara funciones continuas. Para la continuidad se exige que el límite exista, que la imagen esté definida y que ambos sean iguales. Difícil, ¿verdad? Las condiciones. Entonces, nosotros en el curso trabajamos siempre con ecuaciones diferenciales que satisfacen esa condición. Por eso, sin importar el método que ustedes le apliquen, siempre van a poder calcular una solución única definida en un intervalo I para nuestra ecuación diferencial. Checa. Así que por ese lado no se preocupen. Listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Están que ya corren de la silla? Cheque, pues nos vemos mañana. Pasen buena noche. Dentro de un rato les mando el video. Listo. Cheque, cheque.